Bienvenidos a Pinder Plotkin Legal Insights. Hoy estamos discutiendo un tema crucial para cualquiera haya sido afectado por un incidente de mordedura de perro. Exploraremos las vías legales para las víctimas y cómo abordar las demandas por mordeduras de perro. Por último, compartiremos algunos tips de prevención contra estos desfortunados eventos. Cuando se trata de casos de mordeduras de perro, el panorama legal es diverso y varía de estado a estado. Hablando en términos generales, hay dos tipos principales de leyes de responsabilidad que entran en juego: la responsabilidad estricta y la regla de la primera mordida. Entender estas puede ser crucial para manejar tu caso. En los estados con leyes de responsabilidad estricta, la situación es más directa. Aquí, si un perro muerde a alguien, usualmente se considera responsable al dueño, independientemente del comportamiento previo del perro o del conocimiento del dueño sobre cualquier agresión. Esto significa que incluso si es la primera vez que el perro muerde a alguien, el dueño aún puede ser considerado responsable. Por otro lado, en los estados que siguen la regla de la primera mordida, el escenario cambia. En estas jurisdicciones es posible que no se considere responsable al dueño si no se tenía una razón para creer que el perro fuese peligroso. A menudo esto implica que si el perro nunca ha mordido o mostrado comportamiento agresivo antes, el dueño podría no ser inmediatamente considerado responsable. Sin embargo, después de que un perro muerde a alguien o muestra tendencias agresivas, por lo general se espera que el dueño se dé cuenta del riesgo que representa. Si el perro vuelve a morder o atacar, el dueño podría ser considerado responsable según la regla de la primera mordida. Es importante notar que dentro de estas categorías, cada estado puede tener sus propias particularidades y estatutos adicionales relacionados con mordeduras de perro. Por ejemplo, algunos estados pueden tener disposiciones específicas para incidentes que ocurren en la propiedad del dueño o para casos donde la víctima podría haber provocado al perro. En casos de mordeduras de perro, tomémonos un momento para entender la responsabilidad estricta en casos de mordeduras de perro. Bajo las leyes de responsabilidad estricta, se puede responsabilizar legalmente al dueño de un perro por una mordedura, independientemente del comportamiento pasado del perro o del conocimiento del dueño sobre cualquier agresión potencial. Esto significa que incluso si el perro nunca ha mordido a nadie antes o mostrado señales de ser peligroso, el dueño aún puede ser responsable de cualquier lesión causada por su mascota. Esta ley es particularmente importante para las víctimas, ya que simplifica el proceso legal. No necesitas probar la negligencia del dueño o el historial de agresión del perro. El enfoque se centra únicamente en el incidente mismo. Si la mordedura ocurrió y no estabas invadiendo la propiedad o provocando al perro, típicamente se considera responsable al dueño. Entender la responsabilidad estricta es crucial para cualquiera involucrado en un incidente de mordedura de perro, ya seas la víctima buscando compensación o un dueño de perro entendiendo tus responsabilidades. Ahora, centrémonos en la regla de la primera mordida, un concepto legal clave en muchos casos de mordeduras de perro. Esta regla, esencialmente, le da al perro una mordida gratis antes de que el dueño sea considerado responsable. Significa que el dueño podría no ser legalmente responsable de una mordedura de perro si no tenía razón para creer que su perro era peligroso antes del incidente. Esta regla se aplica en estados donde no se hace cumplir la responsabilidad estricta. Bajo la regla de la primera mordida, para determinar responsabilidad, se requiere que la víctima demuestre que el propietario del perro tenía conocimiento o debería haber tenido conocimiento de las tendencias agresivas de su mascota. Esto puede implicar la presentación de pruebas como mordeduras anteriores o comportamiento agresivo por parte del perro. Esta regla hace que estos casos sean más complejos, ya que requieren una investigación exhaustiva del historial del perro. Para las víctimas, destaca la importancia de recopilar evidencia exhaustiva y posiblemente buscar asistencia legal. En caso de ser víctima de una mordida de perro, las acciones inmediatas pueden tener un impacto significativo en el resultado de cualquier medida legal que decidas tomar posteriormente. Analicemos estos pasos cruciales, uno a uno. En primer lugar, busca asistencia médica de inmediato. No importa cuán menor parezca la mordedura, es esencial que un profesional médico la examine. Las mordeduras de perro pueden llevar a infecciones, rabia u otros problemas de salud serios. Además, un informe médico proporciona documentación oficial de tu lesión, lo cual es vital para cualquier reclamo legal. Mientras recibes atención médica, es importante documentar cada aspecto del incidente. Si es posible, toma fotos claras de tus heridas antes de que sean tratadas. Además, toma fotografías del lugar donde ocurrió el incidente, especialmente si existen factores ambientales que podrían haber contribuido al suceso, como una puerta abierta o la ausencia de señales de advertencia. Otro paso clave es recopilar información de contacto de cualquier testigo. Los testigos pueden proporcionar relatos independientes del incidente, lo cual puede ser increíblemente valioso para construir tu caso. Sus testimonios pueden apoyar tu versión de los hechos y proporcionar perspectivas adicionales sobre el comportamiento del perro y las circunstancias
consecuencias de la mordedura. También es crucial reportar la mordedura a las autoridades de control animal local o a la policía. Este informe crea un registro oficial del incidente que puede ser determinante en procedimientos legales. Las autoridades documentarán el incidente y también pueden llevar a cabo su propia investigación, lo que puede proporcionar evidencia adicional para tu caso. Recuerda obtener una copia de este informe para tus registros. Esta documentación oficial será importante cuando estés haciendo un reclamo de seguro o persiguiendo una acción legal. Finalmente, si puedes hacerlo de manera segura, obtén información sobre el perro y su dueño, como el nombre y los detalles de contacto del dueño y cualquier información sobre el historial de vacunación del perro. Esta información puede ser valiosa, especialmente en casos donde la rabia u otras enfermedades puedan ser una preocupación. Ahora, hablemos sobre el proceso de presentar una demanda después de un incidente de mordedura de perro. Esta fase es donde tu preparación y documentación realmente entran en juego. Típicamente, presentar una demanda implica establecer la negligencia del dueño del perro o probar el historial de agresión del perro. Aquí es donde la evidencia que has recolectado después de la mordedura es tan importante. Fotografías del incidente, informes médicos detallando tus lesiones y el informe oficial de control de animales forman una base sólida para tu demanda. Al construir tu caso, necesitarás demostrar cómo el dueño no previno la mordida. Esto podría ser debido a un cercado insuficiente, no usar correa en espacios públicos o conocimiento previo de las tendencias agresivas del perro. Si el perro tiene un historial de mordeduras o comportamiento agresivo, esto fortalece significativamente tu demanda. Otro aspecto importante es tratar con seguros. Muchos incidentes de mordeduras de perro están cubiertos bajo la póliza de seguro de hogar del dueño del perro. Estas reclamaciones requieren un profundo entendimiento de la ley de seguros. Para determinar tu compensación, los detalles de la póliza, los límites de cobertura y las exclusiones juegan un rol significativo. Las compañías de seguros a menudo tienen peritos experimentados, cuyo trabajo es minimizar el pago. Aquí es donde tener representación legal puede ser particularmente beneficioso. Un abogado con experiencia en casos de mordeduras de perro puede negociar con la compañía de seguros en tu nombre, asegurando que recibas una compensación justa por tus lesiones, gastos médicos, salarios perdidos y cualquier dolor y sufrimiento. Es importante notar que el proceso puede ser complejo y llevar tiempo. Puede haber negociaciones de ida y vuelta, y en algunos casos incluso puede llevar a una demanda si no se puede alcanzar un acuerdo justo. Tener un abogado a tu lado significa que estás preparado para estas eventualidades. Por último, ten en cuenta el estatuto de limitaciones. Este es el límite de tiempo que tienes para presentar una demanda después de un incidente de mordedura de perro. Varía por estado, pero perder este plazo puede significar perder tu derecho a buscar compensación. Por lo tanto, actuar de manera rápida y eficiente es clave. Así que no dudes en buscar asesoramiento legal. Entender tus derechos y explorar tus opciones serán los primeros pasos hacia obtener la justicia y compensación que mereces después de una experiencia tan traumática.